Saludamos a Manuel Pinto, analista de mercados. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Manuel? Pues nada, encantado y buenos días a todos. Rumbo, bueno, carentes de rumbo las bolsas europeas a la espera de, no tanto por la Reserva Federal, que ahí no les va a afectar tanto, sino por, bueno, pues se esperan comparecencias del ayatolá Ali Jamenei. También dice en este caso Irán que ha violado el espacio aéreo de Israel, Israel que ha detenido drones iraníes y el mercado no sabe por dónde verlas venir. Bueno, desde luego que a lo que menos le gusta al mercado es la incertidumbre. Venimos viendo de unos días de máxima tensión, sobre todo desde el inicio del pasado viernes en el ataque de Israel a Irán y las consecuencias que estamos viendo poco a poco en estos últimos días. Desde luego podemos argumentar que estas tensiones geopolíticas o eventos de este calibre que hemos visto en la historia, de hecho podemos definir que desde el año 1939 ha habido 32 eventos geopolíticos similares en los que la caída en el S&P 500 ha tocado fondo o ha tocado el suelo en apenas 16 días para recuperar todo lo perdido en apenas 17. Es decir, que después se han convertido este tipo de eventos en momentos de compra súper atractivos. En cualquier caso, para nosotros toda esta tensión hay que verla cada día, dependiendo evidentemente de cuánto escale, pues va a tener consecuencias en un sentido o en otro. Desde luego, el estrecho de Hormuz va a ser un punto clave. Ya hemos comentado que pasa el 20% del suministro mundial de petróleo por este paso, aunque es verdad que cada vez tiene menos relevancia debido a otras vías que, por ejemplo, puede tener Arabia Saudí o la posible apertura de manera muy rápida, ¿no? Y para nosotros un punto clave también, el papel que va a tener Estados Unidos en todo esto. Donald Trump argumentó durante su campaña que no quería entrar en una guerra o conflicto en Oriente Medio y hacerlo ahora pues puede llevar a algunas consecuencias dentro del Partido Republicano y con sus votantes, ¿no? Y esto tiene fuertes implicaciones también. En los últimos 20 años Estados Unidos ha intentado cambiar el régimen de otros países, como ha sido el de Irak, como ha sido Afganistán, con operaciones terrestres en las que se ha gastado miles de millones de dólares y que ha imprimido dinero para sufragarlo, y esto pues ha generado que la deuda estadounidense esté en 36 billones de dólares actuales, que todavía se espera que crezca más en los próximos años, y un evento de tal calibre va a incrementar todavía más esta partida. Por tanto, activos financieros, activos reales, oro, Bitcoin, se convierten cada vez más en una prioridad para los inversores ante situaciones como la actual, en la que incrementa la deuda, incrementa la masa monetaria, aumenta la inflación y baja el valor, por tanto, de las monedas fiduciarias. ¿Es mucho más predecible la evolución del precio del barril que las bolsas europeas, Manuel? ¿O en este caso estamos a golpe también de un ataque, de una decisión de sentarse a una mesa de negociaciones? De momento, el precio del barril claramente por encima de los $70 y, mientras tanto, conteniendo la respiración. ¿Crees que en el caso de ese estrecho de Hormuz, más o menos controla el flujo en torno al 15 al 20%? En este caso, por cierto, un exministro de Economía iraní aseguraba que había que cerrarlo desde ya y durante 100 días. En este caso, si se da este paso, ¿hasta dónde podría llegar la cotización del petróleo? Bueno, los últimos análisis de varias casas gestoras en Estados Unidos hablan de un barril de petróleo a $120. La verdad es que yo no sé si llegaríamos a tanto. Yo creo, como decía, que esto son situaciones en las que anteriormente, pues en otras épocas en la historia, pues a lo mejor sí podría recrudecerse la situación, incluso con otros países árabes que apoyasen a Irán desde el año 2020, en los que vimos los acuerdos de Abraham. Yo creo que se han acercado mucho los países árabes a Israel, sobre todo pues Arabia Saudí, cada vez más cercana a Occidente, y yo creo que ese barril a $120 en el cual otros países árabes podrían interponerse también en este conflicto, y el que tener esa parálisis en el estrecho de Hormuz durante un periodo de tiempo prolongado, pues son situaciones en las que a lo mejor ahora ya no las tendríamos, sí en el pasado, pero no ahora, ¿no? Como decía antes, Arabia Saudí tiene otras alternativas incluso para poder enviar su producción de petróleo, y además creemos que hay suficiente armamento naval sí, armamento naval dentro del paso, obviamente de Estados Unidos, para intentar corregir un bloqueo que pueda ser prolongado, ¿no? Así que igual no es hasta los $120 barril, lo que seguro evidentemente es que se impulsaría al alza su precio, y esto tendría consecuencias importantes. Consecuencias por la inflación. Se estima que un barril a $100 podría proyectar la inflación hasta por encima del 4%, 3,9% más o menos, $120 el barril, un 4% de inflación.
inflación. Y evidentemente en un momento en el que los bancos centrales están luchando por recortar tipos, el mes pasado, en mayo, fue el ritmo de recorte de tipos más alto del año, 15 movimientos de recorte de tipos de los bancos centrales, pero maniataría al resto de decisiones en los próximos meses, y luego también efectos también para los gobiernos, en la que la política fiscal se ha convertido en una impresión de dinero constante, y en ese momento en el que los rendimientos de los bonos subiesen, pues implicaría que el déficit debería de ir incrementándose también. Y por cierto, esto también genera, entiendo, oportunidades de compra. Evidentemente hemos visto el castigo para las aerolíneas. Lógicamente, ante ese aumento del precio del crudo se estrechan los márgenes, el queroseno cuesta mucho dinero y las aerolíneas, bueno, pues hemos visto también muchas caídas. Además, hay otros motivos varios, previsiones de JetBlue Airways que a la baja para este 2025, por supuesto la situación de Air India, en fin, un cóctel, bueno, pues muy malo para las aerolíneas. Pregunto por oportunidades, no sé, has hablado antes de Bitcoin, del oro, del crudo. ¿Oportunidad también para las petroleras, Manuel? Bueno, desde luego, es argumentos a favor y vientos a favor los que estamos viendo en estos últimos días. Repsol, por ejemplo, en España se ha visto muy lastrada en los últimos meses con el comportamiento del petróleo. Es verdad que los resultados de Repsol mismamente fueron medianamente buenos si lo comparamos con la caída que tuvo el precio del barril y del gas, y por tanto nos parece que tiene todo el sentido del mundo en el que si el movimiento es ahora a la inversa, pues podamos aprovecharlo, ¿no? Las empresas aerolíneas, lo has descrito perfectamente, es que se han visto en los últimos 2 semanas con una serie de eventos desde luego de gran incertidumbre. Por un lado, pues el accidente de avión de la aerolínea de Air India, que tuvo 240 fallecidos. Estamos viendo la tensión en Oriente Medio, las subidas en el precio del barril de petróleo que incrementan sus gastos, desde luego, de cara al futuro, y desde luego que no está siendo positivo. Luego, pues empresas aerolíneas en Estados Unidos particular, que ante esa caída que esperábamos y que llevamos diciendo durante meses del turismo en Estados Unidos, debido a ese castigo que también hace la gente sobre las políticas adoptadas por la administración Trump, pues también es una losa para ellos, ¿no? Así que se han juntado algunas cosas, y por otro lado, pues Repsol o las petroleras que pueden tener ahora oportunidades interesantes, ¿no? Vamos a ver, porque hoy también tenemos reunión de la FED, que para mí puede ser la más importante del año, sin lugar a dudas, una reunión en la que podríamos esperar proyecciones a la baja en cuanto a crecimiento económico, proyecciones al alza en cuanto a la inflación. La gran duda es saber el desempleo. Un desempleo por encima del 4,5% sería un movimiento brusco en los mercados financieros, porque otorgaría pues esa sensación de incertidumbre sobre la economía estadounidense. Y cuidado con el diagrama de puntos. El mercado reaccionó muy bien en marzo ante, como bien indicabas antes, dos recortes de puntos esperados en 2025. Sin embargo, la media ya empezaba a indicar un recorte de tipos. No descartamos que en esta reunión haya más miembros incluso que se decanten por un recorte de tipos, y si sumamos tasa de desempleo más alta y un recorte de tipos en el diagrama de puntos, cuidado que estaríamos ante un movimiento fuerte en los mercados financieros a la baja. Aunque le duela a Donald Trump, que por cierto seguramente tenga, bueno, pues algún recado al presidente, que por mucho que se empeñe, la situación no lo permite, y además todavía tenemos que estar, bueno, pues en esa actitud de espera, a la espera de conocer el impacto real de aranceles que por otra parte pues todavía están lejos de solucionarse. Sí, bueno, realmente, a ver, es que tenemos todavía muchos eventos por definir, ¿no? Los aranceles parece que todavía no han tenido una implicación directa en los precios. Para mí hay 3 cosas que me preocuparon sobre el informe de inflación, a pesar de que fue una inflación inferior a lo esperado en el crecimiento, sobre todo en el mensual, pero los servicios recreacionales, tipo eventos deportivos, han bajado mucho los precios. Los bienes duraderos, por ejemplo, los vehículos nuevos o los vehículos usados, también bajaron mucho su precio, lo cual puede dar una indicación de que los consumidores están esperando. Ayer lo vimos, por ejemplo, con las ventas minoristas también. Vimos, por ejemplo, bueno, pues evidentemente la energía, cómo está presionando a la baja la evolución de los precios, y en el caso de darse la vuelta, pues podría darnos otra vez un camino hacia el nivel del 3%. En cualquier caso, pues creemos que esto podría darse la vuelta maniatando a la Reserva Federal, y veremos a ver qué puede hacer durante los próximos meses. Pero para nosotros, ahora mismo que el mercado descuenta 2 recortes de tipos, se nos hace muy difícil pensar ni siquiera en que pueda hacerlo una vez. Pues seguiremos viendo, estaremos muy pendientes. 8 de la tarde, ese comunicado de la Reserva Federal, 8:30. Algunos se pondrán a comer palomitas con esa rueda de prensa de Jerome Powell. Manuel Pinto, analista de mercados, un placer saludarte. Buen día, buen negocio. Muchas gracias a vosotros y como siempre un placer.